La noche se rompió con un grito que resonó como el eco de un cuerno divino. Álvaro dijo: el destino ya nos persigue, y no hay regreso. El fuego en el salón ardía, pero el aire estaba helado, como si los dioses observaran desde la oscuridad. Lucía lo miró con ojos temblorosos, sus labios apenas podían pronunciar: he visto la traición en la mesa, y la sangre correrá pronto. Rodrigo golpeó la mesa con el puño y juró: que caiga el que intente quebrar nuestra lealtad. El susurro de una profecía recorría las paredes como viento maldito. Inés, la sacerdotisa, levantó la voz quebrada. El Ragnarok ha comenzado, y vuestros nombres arderán en la historia. El héroe supo que su herida no sanaría nunca, porque lo que nacía esa noche no era batalla, era condena. El amanecer no trajo paz, sino un silencio que pesaba como hierro en el aire. Álvaro caminaba entre restos del banquete, las copas caídas aún olían a vino y traición. Rodrigo dijo: anoche juramos, y no hay marcha atrás. Lucía recogía un paño manchado de sangre y murmuró: los dioses ya nos condenaron. El viento helado atravesaba las rendijas, y los cuervos gritaban desde el techo como heraldos de la desgracia. Inés apareció de nuevo, su voz se alzó: he soñado con lobos devorando estrellas. El héroe sintió que el eco de esa visión no era un sueño, era un aviso del fin. El eco de pasos resonó en el patio exterior, y Álvaro salió con la espada aún envainada. Rodrigo lo siguió, diciendo: no lucharemos contra sombras, sino contra hombres de carne. Lucía suplicó desde la puerta: no vayas, el día apenas comienza, y la sangre ya espera. El cielo estaba teñido de rojo, como si anunciara guerra. Inés señaló al horizonte y declaró: el enemigo no es solo hombre, sino el propio destino. Las palabras calaron en el héroe, que apretó la empuñadura de su arma, sabiendo que cada paso lo llevaba hacia la condena escrita por los dioses. El sonido de un cuerno rompió el aire, grave y antiguo, como si saliera de las entrañas de la tierra. Rodrigo dijo: el enemigo nos desafía, no esperará. Lucía tembló, susurrando: ese llamado no es humano, es la voz de los dioses. Álvaro se giró hacia ella con un gesto endurecido: si los dioses nos llaman, responderemos con acero. Inés cerró los ojos y murmuró: el lobo ya camina entre nosotros. La tensión era insoportable. El héroe sabía que la primera batalla no sería contra hombres, sino contra la profecía misma. Los primeros guerreros aparecieron entre la niebla, figuras oscuras con estandartes rasgados. Álvaro desenvainó su espada lentamente. El metal brilló con un destello de fuego. Rodrigo exclamó: que se acerquen, no tememos a sombras. Lucía contuvo el aliento. Sus dedos se aferraban al marco de la puerta. Inés dijo con voz grave: cada golpe que des será contado por los dioses. El héroe avanzó un paso, y en su pecho ardía tanto el miedo como la furia. El destino no lo aguardaba. Lo arrastraba hacia adelante como un río imposible de detener. El amanecer apenas iluminaba los campos, pero la tensión pesaba más que el hierro. Álvaro avanzaba con paso firme, su mirada perdida en el horizonte. Rodrigo lo acompañaba, diciendo: no olvides que la lealtad se mide en la sangre que derramamos. Lucía lo siguió con cautela, murmurando: si caes, yo cargaré con la maldición. El aire estaba helado, y los cuervos giraban en círculos sobre sus cabezas como si esperaran la primera caída. Inés cerró los ojos y exclamó: los dioses han marcado este día con fuego invisible. Cada palabra se clavaba en el pecho del héroe, y aunque su corazón ardía en dudas, supo que no había retorno. El sonido de los pasos enemigos rompió la niebla. Guerreros con estandartes rasgados surgieron como sombras de otro mundo. Rodrigo apretó los dientes y dijo: es ahora o nunca. Lucía retrocedió, susurrando: no sois hombres, sois sacrificios de los dioses. Álvaro levantó la espada, el acero brilló como un relámpago bajo el sol naciente. Inés declaró con voz dura: el Ragnarok no espera a los débiles. El silencio se hizo más pesado que el rugido, y cada respiración parecía anunciar el choque de acero.
La primera línea del destino estaba marcada frente a sus ojos. El choque fue brutal, acero contra acero, rugidos que rasgaban el aire. Álvaro embistió con furia. Cada golpe llevaba el peso de su destino. Punto. Rodrigo luchaba a su lado, gritando: «No caigas, hermano». Aún no. Lucía observaba desde lejos, sus lágrimas ardían más que la sangre en la tierra. Inés extendió las manos hacia el cielo, su voz era un conjuro. Que la verdad se revele en la batalla. El héroe sintió que cada enemigo caído era una carga más sobre sus hombros. El campo temblaba, como si los dioses mismos pisaran la tierra con ira. El suelo estaba cubierto de cuerpos, y el olor a hierro llenaba el aire. Álvaro jadeaba, con la espada manchada, y dijo: «La victoria nos cuesta demasiado». Rodrigo respondió: «La sangre de hoy es el juramento de mañana». Lucía cayó de rodillas, tocando la tierra empapada, y murmuró: «¿Cuántos más deben caer antes del fin?». Inés, con la voz quebrada, advirtió: «El enemigo no ha mostrado aún su verdadero rostro». El héroe levantó la vista y comprendió que lo peor aún aguardaba detrás de la bruma. El sacrificio apenas comenzaba. Un rugido atravesó el campo, distinto al grito humano. Era el llamado de algo mayor. Álvaro apretó el puño sobre su espada y dijo: «El verdadero enemigo se acerca, Panto». Rodrigo se colocó a su lado, respondiendo: «Entonces no moriremos en silencio». Lucía cerró los ojos, deseando que sus plegarias alcanzaran a un dios que ya no escuchaba. Inés alzó la voz con fuerza: «El lobo delfín ha despertado». El aire se volvió pesado, y el cielo ennegreció como si el sol temiera mirar lo que estaba por llegar. El héroe comprendió que su destino estaba marcado en fuego. El cielo se abrió con relámpagos, y cada trueno parecía pronunciar un nombre maldito. Álvaro levantó su espada, pero sus ojos revelaban dudas que no confesaba. Rodrigo gritó: «No dejes que la tormenta quiebre tu fe». Lucía retrocedió, con lágrimas en los ojos, susurrando: «Ese rugido pertenece al lobo que devora estrellas». Inés alzó las manos y clamó: «El destino ha despertado y os arrastra hacia él». La lluvia comenzó a caer como un bautismo de guerra, mezclándose con la sangre del campo. El héroe sintió que la batalla ya no era contra hombres, sino contra el propio fin del mundo. El suelo tembló bajo las pisadas de un ejército que parecía infinito. Rodrigo rugió: «Que vengan todos. No tememos a la oscuridad». Álvaro lo siguió, su espada brillaba como un relámpago en la tormenta. Lucía sostuvo un amuleto contra su pecho, murmurando: «Protégelos, aunque yo me pierda». Inés, con voz grave, dijo: «Vuestro valor será probado, pero el sacrificio será inevitable». El fragor del choque resonó como un rugido celestial. El héroe sintió que cada enemigo caído era un precio que lo acercaba más a la condena escrita en las runas. La batalla se volvió un infierno de acero, agua y fuego. Álvaro cortaba con fuerza, pero cada enemigo caído parecía multiplicarse. Rodrigo gritó entre golpes: «No caeremos, ni aunque los dioses nos abandonen». Lucía, empapada, lloraba en silencio. Y su voz apenas salió: «No puedo perderos a todos». Inés observaba el caos, murmurando con un temblor en su voz: «Cada relámpago es un presagio, y ninguno trae salvación». El héroe sentía que su fuerza era un río que se agotaba, pero la llama de la lealtad ardía más que la tormenta. El estruendo cesó por un instante, y en ese silencio apareció un enemigo distinto, un hombre con mirada ardiente y sonrisa cruel. Álvaro lo reconoció y murmuró: «¿Eres tú?». Rodrigo tensó el brazo, diciendo: «Un traidor siempre vuelve en la hora más oscura». Lucía sintió un escalofrío, y dijo: «Ese rostro es un espejo roto». Inés advirtió: «El rival no busca solo tu sangre, sino tu alma». El héroe comprendió que no luchaba contra un desconocido, sino contra aquel que llevaba su reflejo oscuro. El rival avanzó con pasos lentos, cada uno era un desafío directo al destino. Álvaro apretó la espada, y su voz tembló cuando dijo: «No eres mi enemigo, eres mi reflejo». Rodrigo interfirió con rabia: «No caigas en sus palabras, lucha».
Lucía gritó con desesperación. Este duelo os destruirá a ambos. Inés, con voz rota, declaró, el Ragnarok se alimenta de hermanos que se convierten en sombras. El héroe y su rival se miraron, y en sus ojos ardía un fuego que no provenía de la tormenta, sino de un pasado compartido y traicionado. El estruendo de la tormenta se apagó por un instante, y el silencio reveló una verdad oculta. Álvaro miró al rival con un temblor en el pecho y murmuró, «Llevas mi sangre». Rodrigo lo observó con incredulidad, diciendo, «¿Qué traición es esta?». Lucía cayó de rodillas, gritando, «¡Sois hermanos!». El eco de esas palabras desgarró el campo más que las espadas. Inés, con ojos cerrados, afirmó, «El destino nunca os separó, solo os ocultó el vínculo hasta este momento». El héroe comprendió que no luchaba contra un enemigo, sino contra la sombra de su propio linaje. El rival avanzó un paso. Su voz era un veneno suave. «Padre me negó a mí para darte todo a ti». Álvaro sintió que las palabras eran dagas y respondió, «Yo también fui condenado al silencio». «No». Rodrigo rugió, «No escuches sus mentiras. Es la lengua de un traidor». Lucía se abrazó a sí misma, murmurando, «La sangre es la cadena más cruel». Inés alzó la voz, «Los dioses siembran hermanos para cosechar tragedias». El héroe supo que la revelación no era salvación, sino un nuevo peso sobre su alma. La batalla entre hermanos estalló con furia contenida. Álvaro desvió el primer golpe, pero sus ojos estaban llenos de dudas. El rival gritó, «Siempre fuiste el elegido, y hoy serás mi ofrenda». Rodrigo intentó interponerse, pero fue arrojado al barro. Lucía extendió la mano, suplicando, «Deteneos, os destruiréis mutuamente». Inés pronunció con voz desgarrada, «Cada golpe escrito por la sangre es irreversible». El choque de espadas sonó como un trueno eterno, y el héroe sintió que no luchaba por victoria, sino por la verdad de su propio destino. El acero se detuvo en un instante de respiración. Álvaro miró a los ojos de su rival y vio reflejada su propia infancia rota. El rival murmuró, «Compartimos la misma herida, pero tú fuiste amado, y yo olvidado». Álvaro respondió con voz quebrada, «Nunca conocí amor, solo cadenas de los dioses». Rodrigo, sangrando, gritó, «No es el momento de palabras, es el momento de justicia». Lucía lloró, «El amor perdido os consume más que las espadas». Inés advirtió, «El Ragnarok se alimenta de este odio disfrazado de hermandad». El trueno final cayó sobre ellos, y el campo entero se iluminó como fuego divino. Álvaro gritó, «No seré esclavo de los dioses ni de tu odio». El rival lanzó un rugido, «Entonces morirás conmigo». Rodrigo intentó alzarse, pero su cuerpo no respondía. Lucía cerró los ojos, rezando con desesperación, «Que alguno sobreviva a esta condena». Inés exclamó, «El sacrificio está sellado en vuestras espadas». El héroe atacó con un rugido de alma rota, y el choque selló un destino del que nadie podría escapar. El cielo ardía en rojo mientras el trueno marcaba cada latido del combate. Álvaro sangraba, pero aún sostenía su espada con firmeza. Rodrigo, herido, se apoyó en un escudo roto y gritó, «Lucha, hermano, aún no está escrito tu final». El rival rugió con furia, «Hoy los dioses tendrán su ofrenda». Lucía tembló, su voz quebrada, «No hay victoria sin pérdida». Inés extendió las manos hacia el firmamento, exclamando, «El clímax de vuestro destino está aquí». El héroe comprendió que aquel duelo no era solo de acero, sino de almas, y que uno debía caer para que el destino siguiera su curso. El rugido del lobo se mezcló con el estruendo de la batalla, como si el mismísimo Fenrir caminara entre ellos. Álvaro levantó su espada contra el rival, diciendo, «No temo al fin si mi sacrificio da sentido a mi vida». El rival respondió con odio, «Tu muerte será mi gloria». Rodrigo intentó interponerse, pero su cuerpo no pudo más. Lucía gritó, «Deteneos, perderéis más que vuestras vidas». Inés pronunció, «El Ragnarok bebe de vuestra sangre, y no hay huida». El campo entero vibraba con cada choque, como si la tierra misma supiera que el momento decisivo había llegado.
El choque de espadas fue un trueno interminable. Álvaro sintió que cada golpe arrancaba un pedazo de su alma. El rival, con furia desbordada, gritó: «Morirás como naciste, olvidado». Álvaro respondió: «Moriré como hombre, no como sombra». Rodrigo levantó la voz, aunque su cuerpo caía: «Tu nombre vivirá si luchas con honor». Lucía lloraba, su voz quebrada: «La sangre de hermanos es la más amarga». Inés murmuró entre relámpagos: «El sacrificio se está sellando». El héroe supo que lo que se acercaba era irreversible. Un rayo cayó tan cerca que el suelo se abrió en un cráter ardiente. Álvaro aprovechó el instante y empujó con un rugido que nació del alma. El rival resistió, gritando: «Prefiero morir que cederte el destino». Rodrigo, con su último aliento, dijo: «No olvides quién eres». Lucía clamó con desesperación: «El sacrificio os consume». Inés declaró: «La victoria será amarga como el hielo». El héroe sintió que la vida lo abandonaba poco a poco, pero también que los dioses lo observaban, esperando su último golpe. El silencio cayó de repente, roto solo por la respiración de los moribundos. Álvaro alzó su espada por última vez y, con un grito que atravesó el cielo, hundió el acero en el pecho de su rival. El rival lo miró con ojos ardientes y susurró: «Eres mi hermano y mi verdugo». Rodrigo exhaló su último aliento con una sonrisa amarga. Lucía cayó al suelo, llorando desconsolada. Inés proclamó: «El sacrificio está cumplido y el Ragnarok avanza». El héroe, con lágrimas y sangre en su rostro, comprendió que había ganado la batalla, pero había perdido lo único que jamás podría recuperar: su propia alma. El campo quedó en silencio, roto solo por el crujir del fuego en la distancia y el gemido del viento. Álvaro permanecía de pie, pero su cuerpo era una sombra de lo que fue. Rodrigo yacía inmóvil, su lealtad sellada en muerte. Lucía, con las manos ensangrentadas, se arrastró hacia el héroe, diciendo: «Has vencido, pero tu victoria te ha arrancado el alma». Álvaro bajó la cabeza, incapaz de responder. Inés, con la voz quebrada, exclamó: «El sacrificio ha marcado el mundo, y nada volverá a ser como antes». El héroe sintió que la gloria era ceniza en su boca. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a hierro y a ceniza. Álvaro se arrodilló junto al cuerpo de Rodrigo, murmurando: «Hermano de armas, tu lealtad nunca será olvidada». Lucía sollozó, acariciando la frente del caído: «Tu sacrificio es más grande que cualquier victoria». El rival yacía inmóvil, con los ojos abiertos hacia un cielo indiferente. Inés cerró sus párpados con una plegaria, diciendo: «El Ragnarok no se detiene, pero vuestra historia arderá en las runas». El héroe sintió que la batalla no había terminado, sino que apenas había cambiado de forma. Los cuervos descendieron sobre el campo, como heraldos de un juicio eterno. Álvaro los observó y dijo en voz baja: «Odín ya ha reclamado lo suyo». Lucía respondió: «¿Y quién reclamará lo que queda de nosotros?». El viento trajo un eco distante de tambores, como si otras batallas se alzaran en tierras lejanas. Inés advirtió: «Lo que habéis vivido es solo un preludio. El verdadero fin aún camina en la sombra». El héroe sintió que cada paso que daba lo alejaba más de la esperanza. El sacrificio había sido inútil ante la magnitud del destino. El amanecer pintó el cielo con tonos dorados, pero la luz parecía burlarse del dolor. Álvaro se apartó del campo, arrastrando los pies, mientras Lucía lo seguía con lágrimas que no se secaban. Rodrigo ya no podía caminar a su lado, y ese vacío lo quemaba más que cualquier herida. Lucía dijo: «Si seguimos, será sobre cenizas». Inés respondió: «Las cenizas también hablan, y vuestra historia será cantada». El héroe miró el horizonte y pensó que la gloria no era victoria, sino la carga eterna de quienes sobreviven al sacrificio. El camino de regreso era pesado, y cada paso resonaba como un eco de derrota. Álvaro dijo: «No regresaremos iguales. Hemos dejado nuestra vida en ese campo». Lucía respondió: «Aún respiras, y mientras respires, la historia no está muerta». Inés levantó la vista al cielo y susurró: «El Ragnarok no ha terminado, pero vosotros sois las cenizas que alimentan el canto de los dioses». El héroe comprendió que su destino ya no era luchar,
sino cargar con la memoria de quienes habían caído. Y esa carga era más dura que cualquier espada. La marcha de los supervivientes fue lenta, y el silencio del camino pesaba más que cualquier arma. Álvaro caminaba con la mirada fija en el horizonte como si buscara un futuro que ya no existía. Lucía rompió el silencio con un susurro. ¿Qué nos queda ahora? Álvaro respondió con voz áspera. Nos queda cargar con los muertos. Inés levantó el rostro hacia el cielo y dijo, el sacrificio de hoy será semilla en la canción del mañana. El héroe sintió que sus pasos no lo llevaban hacia adelante, sino hacia un vacío eterno que nunca podría llenar. El eco de los cuervos volvió a escucharse, posándose sobre los restos de la batalla. Álvaro se detuvo y los observó, diciendo, son testigos de nuestra condena. Lucía bajó la cabeza, respondiendo, ellos cantan lo que nosotros lloramos. Inés cerró los ojos y murmuró, los cuervos de Odín recogen memorias, no piedad. El héroe comprendió que la historia no pertenecía a los vivos, sino a las aves que llevarían la verdad a los dioses. La victoria era un espejismo, y la única certeza era la sangre derramada. En el crepúsculo, el sol se escondía tras nubes rojas como brasas. Álvaro se arrodilló en la cima de una colina, mirando hacia atrás el campo que había devorado a sus hermanos. Lucía se acercó y dijo, tu nombre será recordado, aunque tú no lo quieras. Álvaro murmuró, no busco memoria, busco redención. Inés levantó su bastón y declaró, el sacrificio será contado, pero el fin aún camina sobre nosotros. El héroe entendió que la batalla que libró era solo un fragmento de un destino mayor. El Ragnarok no había terminado. El viento trajo consigo un murmullo extraño, como voces que no eran humanas. Álvaro se levantó lentamente diciendo, escucho a los dioses en la tormenta. Lucía tembló y respondió, no son bendiciones, son advertencias. Inés, con ojos fijos en el horizonte, proclamó, el lobo aún camina, y su sombra crecerá pronto. El héroe supo que no había descanso, que su sacrificio no había detenido el fin, solo lo había retrasado. El eco de la profecía lo acompañaba, pesado como una cadena que ningún acero podía cortar. La oscuridad cayó con rapidez, y un último relámpago iluminó el mundo como si los dioses abrieran los ojos. Álvaro susurró, el sacrificio no nos salvó, solo nos marcó. Lucía lloró en silencio, entendiendo que no habría retorno. Ponton tomo. Inés, con voz firme, pronunció, el Ragnarok ha comenzado, y vuestra historia será su eco eterno. El héroe alzó su espada al cielo, no como victoria, sino como desafío. En ese gesto final, comprendió que no podía huir del destino, pero podía enfrentarlo. El silencio que siguió fue el verdadero rugido del fin.